más bolilla número no sé cuánto, soldado. Para hacerte anfitrión. Sí, o coanfitrión, creo que con eso Sí, ya pero podés me tenés jugar. que. No encuentro los tres puntitos. Aparecen los tres puntos, ¿vos sabés? Ahí está. Ahí está el anfitrión Matías, comparte él. Hace un ratito hemos estado los dos charlando el tema ahí en el departamento mecánico. Les cuento esta infidencia. Bueno, ¿cómo andan chicos? Bueno, mi nombre es Matías Tello, ya me presentó el profe José. Em, Básicamente vamos a empezar hablando de conceptos muy simples. ¿Cuál es la idea de una soldadura? Es una unión fija, es decir, es una unión que nosotros no vamos a poder desmontar, sí vamos a necesitar al vincular todo componente a través de una soldadura, romperlos para separarlos, ¿sí? Em, Acá está bien definido, en donde nos dice que es la unión de dos piezas de igual o distinto material, el cual se realiza por medio de la acción de calor y que puede ser con o sin aporte de material, pero siempre a través de la acción del calor, porque nosotros vamos a tender a fundir los materiales para poder lograr la unión de los dos de manera molecular. Muchas gracias. Em, Acá también aclara que dice, si es con aporte de material, el electrodo debe tener iguales o mejores características mecánicas que el material de las piezas a unir. Porque es condición, ya vamos a ver más adelante, de que si existe una falla en la soldadura, no se dé sobre el cordón, sino que se dé en las zonas aledañas, en lo que se denomina la SAC o la zona afectada por el calor. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, acá nos da un ejemplo de cómo dos vigas simplemente empotradas, al tener una carga en su punta, en un extremo, sin soldar, van a trabajar de manera independiente y no nos van a dar una resistencia con toda esta altura o con todo este espesor, y que soldadas sí vamos a poder trabajarlas como una sola pieza, dándonos beneficios en muchos conceptos, como por ejemplo, si no existen piezas de tal espesor y tuviéramos dos piezas más finas, las pudiéramos soldar y unir, bueno, y todos los beneficios que nos da la soldadura que ya todos conocemos, ¿sí? Hay distintos tipos de soldadura. Tenemos soldaduras por presión, por fusión, mixtas, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a hacer medio rápido porque es como para conocerlo, para que después si están interesados investiguen. Pero tenemos la soldadura termítica. La termita es un compuesto químico formado por aluminio y óxido de hierro que tiene la capacidad de generar una reacción exotérmica, o sea, de liberar calor muy importante. Se puede levantar hasta 2000, 3000 grados adentro de esta caja refractaria, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros lo que logramos es que al incendiar esta mezcla, elevamos en el punto de soldadura hasta 3000 grados, generamos presión y logramos unir las piezas. Esto se suele hacer en empalmes de cables de cobre o de aluminio. También en las construcciones, cuando las varillas de hierro trefilado se van uniendo entre ellas, también se suele hacer este tipo de soldadura porque tiene la capacidad de penetrar en todo el diámetro o en toda la sección de la pieza, es decir, cómo va a llegar casi hasta el centro debido a las altas temperaturas y la presión que se genera. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos algunas características: no es aplicable industrialmente, es lento, es para aceros de bajo carbono, no es de buena calidad porque no podemos controlar esa soldadura, se hace sola, se pone la misma combustión de esa termita, ¿sí? Después tenemos lo que es la soldadura por resistencia eléctrica. ¿Qué pasa? Esto no es soldadura por electrodo revestido, ni MIG ni TIG. Esto es una soldadura en la cual simplemente se le hace circular corriente entre las dos piezas y que como están separadas entre sí, porque son dos elementos distintos, esa unión, esa discontinuidad que se genera entre los dos elementos conductores, genera una elevada resistencia. Esa resistencia, por efecto Joule, que es un fenómeno eléctrico, lo que hace es empezar a disipar calor, y si nosotros aplicamos presión, esa disipación de calor hace que los elementos entren en estado pastoso y en estado líquido, y podamos
a través de presión y de cesar la resistencia, la circulación de corriente, generar la soldadura de dos piezas. ¿Sí? Bueno, soldadura por presión y fricción. Esta es la soldadura por la cual, por ejemplo, se sueldan la cabeza y el vástago de la válvula, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es generar una velocidad de rotación relativa distinta entre cada una de las piezas. Lo podemos hacer, por ejemplo, imaginémonos en un torno. Agarramos una de las piezas en el plato y la otra la agarramos, por ejemplo, con un mandril en la contrapunta, ¿sí? Entonces hacemos girar a una y la otra la acercamos. Cuando la acercamos generamos una presión y esa fricción, ese rozamiento, genera este aporte de calor, o sea, esta elevación de la temperatura, que hace entrar en un estado pastoso o un estado líquido a las dos piezas y que cuando cesa la velocidad quedan unidas. La ventaja de este sistema es que es muy rápido, no genera una zona afectada por el calor eh, que nos, eh, que nos genere una distorsión de los granos de la pieza. A ver, nosotros tenemos nuestro acero. El acero está formado por diferentes granos que están en contacto entre sí. Cuando nosotros elevamos la temperatura, esos granos se agrandan y luego se vuelven a achicar. Este tipo de soldadura tiene la capacidad de evitar que esos granos se agranden y disipar mejor la temperatura sobre la pieza. Entonces es una soldadura de mejor calidad, ¿sí? De mucha mejor calidad. Es muy rápida, como decíamos, y nos permite unir piezas de diferentes secciones de manera muy eficiente. Por ejemplo, ¿qué pasa? La válvula no se puede obtener por forjado, porque la disminución de diámetro que tenemos que tener desde la cabeza hasta el vástago es muy grande y los esfuerzos que le generaríamos al material sería imposible que, que se genere la conformación sin fisuras o sin algún rastro de rotura. Entonces, a través de este método podemos soldarlo de manera muy eficiente. Fíjense en que está vaciado en el centro, justamente es porque como hay velocidades relativas diferentes, en el centro hay una velocidad y en el extremo hay otra, ¿sí? Entonces, para evitar esa diferencia de velocidad, vaciamos acá y después esto se compensa con la misma deformación del material cuando se presiona, ¿sí? Bueno. Ese es otro tipo de soldadura que tenemos. La soldadura por punto tiene la misma lógica que lo que hablábamos en la soldadura por resistencia, nada más que acá hacemos contacto con dos electrodos, ¿sí? Que hacen circular la corriente entre las dos placas y la discontinuidad se genera en esta zona, acá, acá y acá, y los espesores deben ser chiquitos para poder asegurar el calor y generar un punto de soldadura. Esto se utiliza muchísimo en la industria, es rápido, es preciso, no genera una resistencia mecánica muy grande, pero por ejemplo para unir chapas en la carrocería de los vehículos o en distintos, por ejemplo, un tanque conformado por chapas, además, que no tenga que resistir altas presiones internas, se puede hacer con este método de soldadura. Esto generalmente también se puede automatizar con brazos robóticos y demás. ¿Sí? Bueno, y luego llegamos a lo que es la soldadura por arco, ¿sí? En donde la soldadura por arco lo que nosotros hacemos es hacer circular una alta cantidad de corriente que nos permita ionizar el aire. A ver, ¿qué pasa? El aire, como todos sabemos, es un elemento aislante. Este elemento aislante no nos permite que la corriente circule a través de él. Pero si nosotros le hacemos circular una corriente muy alta y una tensión muy alta, como lo hacen los rayos, por ejemplo, se genera la ionización del aire. O sea, podemos unir dos piezas que están separadas por aire porque el arco es tan fuerte que nos permite hacer eso. Al hacer circular tanta corriente para poder lograr esto, se genera, como hablábamos por el efecto Joule, un aumento de la temperatura de las piezas conductoras. Y eso nos hace de que se haga una fusión localizada, que tenemos acá explicado, y esa fusión localizada nos permita a través de un electrodo fundir el metal base, ¿sí? Entonces,
acá nacen los tres grandes tipos de soldadura por arco, en donde tenemos la MMA, que por sus siglas en el inglés significa soldadura por arco por electrodo revestido, o sea, soldadura por arco con electrodo revestido. La MIG, que es la soldadura eh, la mal llamada alambrera, tenemos un aporte de material con un alambre y una capa de protectora de gas alrededor del alambre, ¿sí? También está la MAC, que es como la MIG, pero esa capa protectora de la soldadura viene por dentro del alambre, ¿sí? Y luego tenemos la TIC, que es un electrodo que, si bien es un consumible, no debe quedar depositado en como en el material a fundir, sino que vamos a hacer vamos a utilizar ese electrodo para generar el arco y a través de un aporte externo, que va a ser una varilla del mismo material que queramos soldar o de mayor calidad, vamos a ir aportando para poder generar la soldadura. Ese electrodo se va a consumir en una gran cantidad de ciclos por la erosión que implica el paso de la corriente a través de él, ¿sí? Ahí tenemos eh, cosas muy importantes que tener en cuenta, como el cono que se va a generar en ese electrodo de tungsteno y demás, que bueno, si nos da el tiempo después podemos ir hablando, pero es interesante que veamos lo básico hoy. Bueno, evita contaminación atmosférica y genera gases ionizantes para mantener el arco. Produce escoria para proteger el metal depositado hasta su solidificación y evita la oxidación. ¿Qué pasa? Los electrodos revestidos, bueno, tendría que haber dicho esto antes. Esto lo hacen los electrodos revestidos. Vieron que es un alambre recubierto por, como si fuera una pasta solidificada, ¿sí? Esa pasta solidificada es un compuesto que, al elevarse su temperatura, genera una burbuja gaseosa alrededor de la fusión localizada, que nos permite evitar el ingreso de oxígeno a donde nosotros estamos soldando. ¿Qué pasa? El acero, cuando está en estado líquido, es capaz de meter en su estructura molecular una gran cantidad de oxígeno, lo admite y lo mete. Ese oxígeno genera oxidación. Esa oxidación puede hacer que nuestra soldadura o nuestro cordón de soldadura quede sumamente poroso y todo oxidado o corroído, y de esa forma no podamos tener una soldadura de calidad. Entonces, con este electrodo revestido nosotros generamos una capa protectora, ¿sí? Que es sumamente importante para poder cubrir ese metal en estado líquido hasta que se solidifique. Luego ese gas, ¿sí? Es expulsado por el metal y queda en forma de escoria en la zona superior del cordón, que es lo que después nosotros podamos sacar, ¿sí? En lo que es MIG, ese gas es aportado directamente en forma gaseosa. La forma de la busa es lo que la punta de la torcha tiene una forma, que es un cilindro circular. Por el centro nosotros aportamos el alambre y alrededor con esa busa vamos a aportar ese gas, que luego se va a disipar a la atmósfera, y por eso no producimos escoria, porque no viene en conjunto con la fusión del electrodo central, o sea, con el alma del electrodo. Tenemos el alma del electrodo en el electrodo revestido y se va a fundir todo junto, va a caer en la deposición, o sea, va a ser parte de la deposición de ese metal fundido, ¿sí? Y luego el mismo metal líquido lo va a extraer hacia afuera. Acá, como viene en forma de gas, protege y se disipa la atmósfera. Lo mismo con la TIC, ¿sí? El aporte se hace con una varilla, el electrodo no es parte del material fundente, sino que simplemente vamos a generar un charquito de metal líquido con el material base, ¿sí? Y vamos a aportar con una varilla desde un costado. Y el gas también, a través de una busa, ¿sí? De forma gaseosa. Bueno, seguimos. ¿Hasta ahora va quedando claro? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Sí, sí. Bueno, Sí. acá tendría que haber puesto esta imagen, estaba mucho más claro. Podemos ver el material base, el metal base, ¿sí? Tenemos la escoria, que es la parte del revestimiento que el metal líquido elimina hacia afuera, ¿sí? Y el cordón de soldadura solidificado, o en estado líquido y solidificándose,
¿sí? Que queda luego del aporte de carga. Tenemos el arco voltaico, las gotas de metal que nos lo aporta el núcleo del electrodo y el revestimiento que se deshace para generar el gas protector. Si entienden esto, lo pueden trasladar a la MIG y a la TIG, ¿sí? La MAC, la diferencia es que es una alambrera, ¿sí? En donde el gas no viene más en tubos, sino que vamos a ver como la forma inversa de este electrodo. Por fuera estaría el alambre, que sería el aporte de material, y por dentro tendríamos en forma de gel el gas protector, ¿sí? Que al aumentar su temperatura va a permitir formar esta burbuja. La MAC, por el mismo concepto que les acabo de nombrar, deja escoria, por más que sea alambrera. Se debe retirar y debido a todos estos gases que se están quemando, es de vital importancia hacerlo en zonas muy ventiladas o en el exterior. Principalmente cuando se hace en la industria son zonas muy ventiladas, se colocan unas campanas capaces de sacar todos estos gases porque son nocivos para la salud, para que lo tengan en cuenta, porque salen esos humos, no sé si alguna vez han soldado, esos humos, cuando uno los respira, no se sienten bien, porque realmente son tóxicos, así que hay que evitar respirar esto, ¿sí? ¿Y Bueno, cuál sería digamos, diferencia entre una, digamos, MIG y una, digamos, ¿cómo es? O sea, MIG y, digamos, ¿cómo era? MAC, ¿puede ser? bueno, la MIG, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, imagínense que todo esto es el electrodo, no hay parte revestida ni núcleo, ¿sí? Es todo un aporte de material de alambre de acero, ¿sí? Y acá alrededor, así, alrededor, vamos a tener lo que se llama busa, que es como un cilindro, ¿sí? Que rodea al electrodo y por el cual ingresa gas, que suele ser argón o dióxido de carbono, ¿sí? Y que entonces este gas protector simplemente entra en forma de gas. En ningún momento tiene un cambio de estado ni nada. Simplemente entra en forma de gas y ya forma esta burbuja debido a que el cilindro así está diseñado y la alambrera, o sea, y el aporte del alambre ingresa directamente a través de un sistema automatizado, ¿sí? Que se va desenroscando desde una bobina y va pasando a través de una torcha, ¿sí? Va acercándose a esta zona donde tenemos el arco voltaico, se empieza a fundir y el gas está en constante aporte para proteger la zona fundida. Cuando nosotros gatillamos con la torcha, lo que hacemos es hacer avanzar el alambre y habilitar el paso de gas. ¿Se entendió? Ok. Sí. Y eso sería soldadura MIG, ¿no? MIG, M-I-G, en inglés tiene una sigla que no me acuerdo. Y la diferencia entre MIG y MAG, sí, creo que será la consulta, es que uno es inerte, uno de los gases, y en la MAG es un gas activo. Claro, La diferencia es el gas con el que trabaja. En el caso del inerte, si no me equivoco, creo que es el argón, sí. y en el caso de la MAG suelen ser compuestos de gases. Pero básicamente el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Ah, ok, ok. Perdón que haya metido ahí el bocadillo. Y lo No, otro está que te iba a perfecto. decir, Matías, es que esa imagen creo que está en la que le he pasado a los chicos, está en computadora, por si la quieren ver un poquito mejor. Es A una de las ver. imágenes que te pasé recién a vos por WhatsApp. O sea que los alumnos la tienen en formato más... ¿Y la MIG también deja Ah, escoria sí. Acá la veo. No, ninguna Acá de la las veo. dos. ah, No sé quién preguntó, pero ninguna de las dos. Suárez? Nosotros en la facultad, por las dudas, si les interesa, podemos hablar un poquito más, les podemos mostrar algún día, como siempre están invitados, incluso el día del final que les voy a tomar, voy a estar a 1 metro de la máquina. Tenemos el robot de soldadura que trabaja con MIG. O sea que ahí van a poder ver el alambre, van a poder ver la torcha, van a poder ver cómo es la boquilla por donde sale. Les voy a poder mostrar la distancia que se saca el alambre, se saca unos 10, 12 milímetros para afuera antes de iniciar. Bueno, y después van a ver que hay una masa, un cable de masa que está tocando la mesa metálica en el caso nuestro, que es donde apoyamos cualquier elemento que queramos soldar. Y en el caso del robot, tiene parámetros para variar desde el robot por software y desde la máquina en forma manual. O sea, es una combinación porque es un robot especial exclusivamente para soldadura.
Les cuento así como novedad o como cosa rara, que yo nunca lo hubiese imaginado. Una de las variables raras que tiene es que hace zigzag, un ejemplo. O sea, más allá de todo lo que se hace comúnmente con una soldadura, que es modificar el amperaje, incluso esta modifica el voltaje. Modificando el voltaje justamente por la ley de Ohm, también se logra modificar el amperaje. Entonces este robot en particular, cuando vos le das los parámetros a soldar, aparece algo que se denomina la lista de soldadura. Esa lista de soldadura, imagínate una lista de programación, donde van 10 parámetros, y dentro de esos 10 parámetros aparece velocidad, un ejemplo del alambre con el que va el aporte, el amperaje, como dije recién, que se varía a través del voltaje, bueno, no me acuerdo qué otras variables más, y como dije recién, se puede setear la amplitud y la frecuencia del zigzagueo. Entonces ustedes pueden hacer un cordón zigzagueante, donde lo que va cabeceando es toda la torcha completa, pero por software. Imagínense que eso, en lo que es la manual de TIC, no hay forma de lograrlo. Uno, por más buena muñeca que tenga, no va a tener nunca la misma amplitud ni la misma frecuencia en querer hacer esa oscilación. Ahí veo que les mostró una imagen de una torcha MIG manual, eso de una máquina manual. Claramente no es una torcha de un robot. Y ese botón rojo que están viendo es justamente el que inicia el, el punto, digamos. Hasta que vos no pulsás el botón, no comienza a avanzar el alambre y por ende tampoco empieza a salir el gas protector. En el caso de la nuestra tenemos el tubo, pueden ver cómo nosotros le podemos modificar los valores de presión para garantizar de que siempre el flujo sea un flujo constante. Bueno, cualquier duda que tengan de eso lo podemos ver allá en la facu. Te dejo, Mati, que sigas tranquilo. Pero venís perfecto. Bueno, acá se Me puede ver de los chicos, yo más que nada, yo por mí no tengo apuro, pero meterle un poquito más a la parte práctica, porque esta materia y en esta carrera en particular a ellos les gusta mucho la parte práctica. Así que contarles un poquito cómo creo que es una soldadura a tope, a solape, y ya metamos qué tipo de esfuerzo hay y nos vamos al problema. Porque ellos lo que quieren ver es el cálculo del problema con la variable que se utiliza. ¿Estamos? perfecto. Sin Acá, apuro. bueno, se pueden ver los orificios donde sale el gas y en el centro, esa varilla que es más color cobre, es donde sale el alambre. Y lo que está acá abajo es la busa. ¿Ven? Bueno, vamos de vuelta a esto. Vamos a compartir acá pantalla. Acá. Bueno, conceptos para tener en cuenta a la hora de hacer ejercicio y también a la hora de uno entender qué estamos haciendo cuando soldamos. Un cordón de soldadura, ¿sí? Se puede caracterizar por su espesor, ¿sí? Y por su longitud útil. ¿Qué pasa? En el inicio y en el final de la soldadura, el que ha soldado sabe de que no queda bien y no podemos arrancar siempre en el extremo de cada uno de los puntos a soldar. A ver, si quisiéramos arrancar a soldar en esta zona, no podríamos arrancar bien en la esquina. Tenemos que arrancar un poquito más adentro, ¿sí? Hay diferentes métodos, pero no se puede. Y si se hace, no queda con la resistencia estructural que debería. Entonces, ahí aparece el concepto de longitud útil y longitud total. La longitud total es desde donde iniciamos a soldar hasta donde terminamos, pero la longitud útil se le restan 2 espesores de cordón en cada extremo para tener en cuenta lo que realmente va a soportar los esfuerzos, ¿sí? Después tenemos lo que es el espesor del cordón. ¿Qué se hace? Ustedes saben que dependiendo de, bueno, si no lo saben se los comento, dependiendo de la cantidad de corriente que se le esté aportando, el diámetro del electrodo que se le aporte y la permanencia que nosotros tengamos sobre las piezas, vamos a poder generar cordones cóncavos, o sea, convexos o cóncavos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Como esto no es una variable constante, tomamos los puntos que nos aseguran de que por más que sea cóncavo o convexo, vamos a tener siempre un espesor de cordón y lo denominamos con la letra A, ¿sí? Esto está conformado por un triángulo, ¿sí? Rectángulo,
como este. Y ese va a ser el espesor de cordón. Ya vamos a hablar un poquito más de esto por si no queda claro, ¿sí? Pero el espesor de cordón básicamente es, tomamos la esquina donde tenemos la parte superior de soldadura, la esquina de la parte inferior las unimos y de ahí tomamos el punto del espesor de cordón. Bueno. Esto también va a servir para el práctico. Ustedes tienen integrado el concepto de tensión admisible o de tensiones, de tensión del material, de fluencia y de rotura. ¿Sí? Bien, Teóricamente, perfecto, chicos, eso lo manejan a la perfección. excelente. Con los ojos cerrados. Cuando nosotros trabajamos lo que es las tensiones sobre el cordón de soldadura, no vamos a usar más la letra sigma o la letra tau, sino que vamos a usar la letra rho, que esto es indiferente, lo importante es el concepto. En la que nunca la tensión admisible o de trabajo de un cordón va a ser mayor que la tensión del material, ¿sí? Que la tensión admisible del material, por diferentes factores que ya ahora vamos a hablar, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta porque van a ver esta letra como denominación o nomenclatura en las siguientes páginas, y es para que sepan de que tiene otra letra porque es distinta, ¿sí? Y es menor la tensión que resiste. Entonces, bueno, tenemos distintos tipos de soldadura. Con respecto a la carga actuante, bueno, vamos a tener soldaduras longitudinales, soldaduras transversales o soldaduras oblicuas, que se van a comportar de diferentes maneras, ¿sí? Ya lo vamos a hablar desde el tema de la SAC y lo van a entender. Pero básicamente, cuando nosotros soldamos, el material, por más que sea dúctil, por más que sea, por ejemplo, un acero 10-10, que se comporta como algo dúctil, ¿sí? Que rompe por tensiones rasantes, ¿sí? O sea que vamos por segunda teoría de falla, vamos a limitar su tensión a las tensiones de influencia sobre 2 cuando está sometida a corte y demás, ¿sí? En este caso, es un material frágil y siempre rompe por tensiones normales. En este caso, rompería con una tensión de tracción. Entonces, esta soldadura oblicua, al repartir ese esfuerzo de normal en esfuerzos de corte y en esfuerzos normales, va a resistir de mejor manera que la soldadura longitudinal o la transversal, ¿sí? Como concepto simplemente. Acá está explicado a través del círculo de Moore. Pero bueno, eso simplemente para que lo tengan en cuenta. Nada más, no vamos a andar en el tema. Bueno, tenemos distintos tipos de soldaduras. Tenemos la soldadura a tope. ¿Qué es una soldadura a tope? Una soldadura que nosotros lo hacemos tocar, ¿sí?, los espesores de frente. Como por ejemplo, si nosotros roláramos un cilindro y tuviéramos que hacer una costura a lo largo de todo el cilindro para que nos quede redondo, eso es una soldadura a tope. Ahora, si pusiéramos una por encima de la otra, sería una soldadura a solar, ¿sí? Acá entran dos o tres conceptos importantes. Primero, ¿cuál va a ser el espesor del cordón? A ver, una soldadura a tope sin retoque, ¿qué significa sin retoque? Yo aplico el electrodo, o sea, aplico mi soldadura con mi electrodo por encima, pero no aplico soldadura por debajo, o sea, no retoco la soldadura. Entonces, el espesor del cordón va a ser de 0,7 veces el espesor de la placa a soldar, ¿sí? Ahora, si la hago a tope con retoque, el espesor del cordón va a tener el mismo espesor, o se va a considerar el mismo espesor que la placa, ¿sí? Ahora, si los espesores de las placas fueran diferentes, usamos el mismo concepto, pero siempre se tiene en cuenta el espesor mínimo. Esto es una cuestión de sentido común. La sección resistente o el espesor de soldadura va a estar siempre apareado al menor espesor, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando los Perdón que hago una espesores... interrupción acá un segundo, Sí, pero fíjense cómo Matías dijo una palabra que los que sí han venido todas las clases, se lo dije de la primera y hoy nuevamente vino a alusión, la palabra sección resistente. Entonces yo les dije el primer día, acuérdense que nosotros vamos a hablar en casi todos los temas de la palabra sección resistente. Siempre hay que calcular cuál es el área que va a resistir al esfuerzo que yo voy a solicitar. ¿Está bien? Y después lo que él acaba de aclarar, voy a decir una sola cosa más. Cuando él dio el ejemplo del tanque, es un ejemplo muy claro, en el cual yo posiblemente, en función del diámetro y la longitud que tenga, no tenga forma de poder hacer el retoque. Entonces, yo estoy haciendo un tubo
qué sé yo, de 200 milímetros de diámetro, de longitud, no me voy a poder meter con un electrodo y soldar desde adentro para hacer el retoque. Entonces, sí o sí estoy limitado a que el cordón que yo voy a efectuar va a ser un 0,7 multiplicado por el espesor de chapa que estoy utilizando. ¿Está bien? Entonces, ahora cuando hagamos los cálculos un poquito más adelante, se van a dar cuenta cómo ustedes no solo que van a dimensionar el cordón de soldadura, sino que también les da pie a poder dimensionar con qué espesor de chapa van a trabajar para garantizar en función del tipo de fluido, es muy técnico lo que estoy explicando, pero sirve a modo de ejemplo. Si yo voy a tener un gas a presión adentro de un tubo, posiblemente no lo pueda efectuar con un espesor de chapa tal, porque al ser el 0,7 el producto del espesor no me daría. Y también da pie a explicar el por qué, o acá tienen el argumento válido, de por qué justamente ese tipo de tubos en general son sin costura, para evitar justamente este riesgo que haría que el tubo reventase porque por las concentraciones de tensiones que se originarían producto al no poderlo retocar yo del lado de adentro, o a la fragilidad, que también lo dijo medio rápido acá el compañero, pero a usted le va a quedar en el video cuando habló de la SAC, de la zona afectada por el calor, y habló de la fragilidad, y habló del tamaño de grano, bueno, un montón de información que, como él dijo, nosotros damos disparadores y le abrimos la puerta para que quien le interese realmente el tema después se enfoque. Siga Matías, que viene excelente. Bueno, básicamente, en algunos casos van a terminar dimensionando el espesor de la chapa que ustedes van a utilizar en base al cordón de soldadura y no en base a la resistencia que tiene ese material en sí. O sea, el material va a estar sobredimensionado, pero el cordón de soldadura los va a condicionar a tener que poner un espesor mayor para poder cumplir con ciertas condiciones debido a esto. ¿Sí? Se me pasó. Era lo más importante de esto y se me pasó, que es 0,7. Al multiplicar por un número menor que 1, este valor se va a achicar. ¿Sí? Bueno, la soldadura, cuando los espesores son muy grandes, tienen un problema que es el de la penetración. Nosotros necesitamos que todo el material quede unido para que justamente lo que hablábamos recién, la sección resistente, sea por todo el espesor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, por ejemplo, el espesor es muy alto, se hacen biseles, como se puede ver acá, que lo que permiten es que podamos acceder con nuestra punta del electrodo lo más cercano al centro posible y de esa forma nosotros generemos 1, 2 o 3 cordones, o sea, 1, 2 o 3 pasadas hasta completar todo el vaciado que hemos generado y de esa manera penetrar hasta el centro y así lograr generar todo mi espesor de placa con espesor de cordón de soldadura. ¿Sí? Bueno, acá muestra el ángulo en el que se suele generar el bisel, que es de 60 grados, ¿sí? Y se muestra de que este no tiene retoque, este sí tiene retoque y se puede ver de que a este el espesor está afectado por 0,7 y en este caso no. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos un bisel en X, ¿qué pasa? Que el espesor es tan grande que debemos hacer un bisel de una cara y de la otra cara también, ¿sí? Este sí o sí es un tipo de soldadura a tope con retoque, porque no podemos disminuir acá, hacer un vaciado y no llenarlo con soldadura, ¿sí? Y después tenemos el tipo de soldadura a solape. ¿Qué pasa? La soldadura a solape, a diferencia de la soldadura a tope, tiene una condición por la cual no podemos superar. Vieron que este es un cordón longitudinal, ¿sí? Este cordón transversal no está limitado por nada. Nosotros podemos hacer, si el esfuerzo es transversal al cordón, hacer este cordón de la sección o del largo que nosotros queramos. Pero el cordón longitudinal, debido a cómo se reparten los esfuerzos a lo largo de todo el cordón, está limitado en su longitud. Esto si quieren anótenlo porque es práctico, pero la longitud del cordón no puede superar 50 veces el espesor del cordón de soldadura. O sea, tenemos un cordón de soldadura de 10, de 10 milímetros de espesor,
no puede superar los 500 milímetros de largo. ¿Sí? Bueno, eso es a modo de, para que lo sepan, para que les quede como un concepto práctico, para que digan, bueno, no voy a hacer una soldadura solape y voy a meter un cordón de soldadura de 1 metro de largo, sino que voy a repartir 4, 5, 6 cordones de soldaduras con un distanciamiento entre ellos, y si soldara de un lado y del otro, a ver, vamos acá arriba. Si soldara de un lado y del otro, sueldo en forma de zigzag. Entonces hago un cordón de soldadura corto acá, un cordón de soldadura al medio y otro cordón de soldadura en este extremo. Entonces de esa forma yo reparto los esfuerzos. ¿Sí? ¿Se entendió? Hace un rato hablábamos de que el cordón podía tener una forma cóncava o una forma convexa. ¿Sí? Fíjense en este concepto. Esto llamado cordón débil, que quizás se puede prestar de confusión. Este cordón, vamos a decirle cóncavo, ¿sí? Tiene una menor concentración de tensiones, o sea, menor posibilidad de falla que este. ¿Por qué? Bueno, por una condición de que el ángulo que se genera entre el cordón y la pieza es mucho más grande y hay menos concentraciones de tensión, porque este punto es menos agudo, ¿sí? Miren acá, ¿ven? Entonces, siempre vamos a tender a generar cordones con esta forma, ¿sí? ¿Cuándo van a generar un tipo de cordón como este? Hay muchos factores. Cuando tengamos un electrodo de mucho diámetro, que no sea el adecuado para este tipo de soldadura, cuando tengamos baja corriente, que va a implicar poca penetración, además de generar un cordón de esta forma, o cuando la velocidad de avance sea muy lenta y generamos un aporte muy brusco en esa zona. ¿Sí? ¿Se entendió? Además, Sí. este material lo que hace es gastar, este tipo de cordón gasta más material y eso no se justifica porque vemos lo que hablábamos antes de que el espesor que nosotros tomamos como válido se mantiene en los dos y en este gastamos menos material y a su vez concentramos menos tensión. ¿Sí? Bien. Bueno, acá esto lo vamos a pasar, acá está la explicación teórica de lo que les acabo de decir de la longitud del cordón. ¿Sí? Y acá vemos lo que es la soldadura en ángulo. En la soldadura en ángulo siempre se toma como que es una soldadura que está trabajando al corte. Eso ténganlo en cuenta, porque ahora vamos a explicar 2 o 3 conceptos de factores de reducción de tensión y dependiendo del tipo de esfuerzo en el que se encuentren, van a estar trabajando al corte. Este tipo de soldadura siempre se toma como que está trabajando al corte. ¿Sí? Bueno, acá nos muestran de que la tensión de trabajo de un cordón de soldadura es la carga genérica que se aplique sobre ese cordón sobre el área útil del cordón. ¿Cuál va a ser el área útil? O sea, que sería la sección resistente. La sección resistente va a ser la longitud útil del cordón, o sea, la longitud total menos 2 espesores, o sea, un espesor de un lado y un espesor del otro, por el espesor del cordón. ¿Sí? Eso nos va a determinar la tensión admisible del cordón. ¿Qué pasa? Esto es, por norma, se define así. Debido a la zona afectada por el calor, se va a perder aproximadamente un 15% de resistencia de ese material debido a la soldadura y un 30 a un 50% de capacidad de formación. Cuando un material no se puede deformar, tiende a volverse un material frágil, ¿sí? Y es por esto que vamos a terminar encontrando varios factores de disminución de esa tensión que se van a explicar ahora más adelante. Miren, acá tenemos una imagen para explicar lo que es la SAC, que es lo que termina justificando estos 2 ítems que explicamos acá. SAC significa zona afectada por el calor. Fíjense que acá está mostrada en esta llave, ¿sí? Acá tenemos la región fundida, o sea que acá tenemos material base fundido con material que viene del aporte del electrodo, ¿sí? Línea de fusión o interfase, o sea, hasta acá hubo metal líquido, ¿sí? Que se fundió. Y en esta zona está la zona afectada por el calor, en donde se pueden ver también 2 colores si son muy observadores, un color más oscuro y un color más claro, ¿sí? Ese color más oscuro nos determina una zona de grano grueso, o sea, debido al aumento de temperatura, esos granos que eran todos finitos y eran muchos en contactos entre sí, ¿sí?
y que provenía generalmente de un material dúctil, se agrandaron y eso hizo de que el aumento de la temperatura y la disminución de la temperatura brusca, ahí el material se temple. Ustedes saben que un material templado y que no tiene un proceso de revenido es un material que tiene mucha concentración de tensión entre sus granos, ¿sí? Y tiende a ser algo frágil. Luego, hay una disipación del calor, acá hay menos afectación del calor y hay una zona de grano fino que también fue afectada por el calor, pero que no tiene tantas concentraciones de tensión y no es tan grave, ¿sí? Y acá ya tenemos el material base en sí. Lo vamos a poder ver mejor en esta imagen, ¿sí? Material fundido, zona afectada por el calor, acá tenemos el material grueso, la zona de grano grueso, la zona de grano fino y el material base. ¿Qué pasa? Las roturas o las grietas se van a generar en esta zona, en la zona templada, que es la zona de grano grueso y que tiende a romperse por tensiones normales. ¿Cómo sería una tensión normal? Yo aplico una fuerza desde este lado hacia la derecha, una fuerza desde este lado hacia la izquierda, y por tensión normal va a tender a arrancarse en esta zona. ¿Sí? Avanza. En base a esto, acá nos dice que, bueno, que la tensión admisible en el material es debido a las cargas al material y el coeficiente de seguridad. Y en el cordón es la tensión admisible menos un 15% de esa tensión admisible del material, debido a lo que acabamos de hablar antes, debido a esa zona afectada por el calor. ¿Sí? Entonces, así obtenemos la tensión admisible en el cordón de soldadura afectado por el SAC, pero que a su vez también dependiendo del tipo de esfuerzo al que yo esté afectando a esa unión soldada, vamos a tener una disminución mayor de esa tensión admisible, ¿sí? Que va a estar determinada por este alfa n. ¿Qué pasa? Mire, todos tienen una disminución de la resistencia por efecto de la soldadura. Esto es debido a la SAC, es un 15%, lo normalizamos antes, ¿sí? Y ahora hay una disminución de la tensión adicional por el tipo de esfuerzo. Un material frágil, ¿sí? A la tracción se le debe adicionar un 10%, quedando así una reducción del 25% de la tensión admisible. Fíjense que tensión admisible porque es tensión de influencia sobre el coeficiente de seguridad multiplicado por el 25% nos da un factor de 0,75, ¿sí? O sea que nuestra soldadura, nuestro cordón de soldadura afectado a la tracción va a resistir un 25% menos que nuestra tensión admisible. Afectado por la compresión, el material frágil se comporta de manera excelente la compresión, como lo es por ejemplo el hormigón, ¿sí? Por eso se utiliza como columna, por eso las columnas son de hormigón, porque son muy resistentes a la compresión, ¿sí? Entonces podemos ver que solamente vamos a reducir en un 85%, en un 0,85%, o sea, un 15% vamos a reducir. A la flexión se agrega un 5%, y el corte se agrega un 5%, pero por tercera teoría de falla, y hay una serie de conceptos que hay que tener en cuenta, a su vez hay una reducción de un 20% más, haciendo de que sea la peor condición para la soldadura, y que si ustedes quisieran asegurar sus cálculos, sería el mejor número para utilizar a la hora de reducir esa tensión admisible. O sea, si nosotros queremos asegurar nuestros cálculos, decimos, bueno, nuestra tensión admisible, que es nuestra tensión de fluencia del material dividido el coeficiente de seguridad, lo multiplico por un 0,65 y ese valor es el valor máximo que va a resistir mi cordón de soldadura. Y ahí me aseguré de que en algún momento ese soldadura pueda trabajar al corte y yo estoy teniéndolo en cuenta para que no rompa por ese efecto. ¿Sí? Hasta ahí vamos claro, esto es un tema bastante complejo, no le estoy dando mucha justificación, entonces no sé si les queda claro, si lo entienden. Sí, se entiende. Bien, perfecto. Lo dijimos antes, toda soldadura en ángulo, por más que esté sometido en este caso, por ejemplo, a un esfuerzo de tracción, va a ser considerado al corte por la disposición de los cordones, ¿sí? Este cordón está trabajando al corte, ¿sí? Por más que esté siendo traccionado la unión soldada.
para que lo tengan en cuenta. Fíjense las imágenes, eso les va a, a- a guiar un poco más. Ya vimos los conceptos básicos. Vamos a hablar 2 o 3 cosas más de las imágenes que les pasó el profe José y vamos a hacer un ejercicio. O vamos a explicar un ejercicio. Bien. La pantalla. Acá pueden... no la pueden ver. Pantalla. Compartir. Bueno. Vamos a ver las imágenes que tenemos. Esto ya lo hablamos. Esto ya lo hablamos. Este es parte de un ejercicio. Este es el cuadro que habíamos hablado. A ver. Este libro, nosotros con el profe José consideramos de que es un poco bajo el valor, pero sigue siendo conservativo en la línea de lo que es... A ver, ¿qué pasa? La soldadura cuando no está automatizada, y así lo estuviera, suele ser un proceso productivo que no es absolutamente controlable, ¿sí? Pueden generarse porosidades, puede haber incrustaciones, puede haber un montón de problemas que afecten, ¿sí? a ese cordón de soldadura y que los cálculos no lo contemplen y falle, ¿sí? por X motivo. Entonces, uno cuando realiza los cálculos se asegura en gran medida con un coeficiente de seguridad, con estos factores como el 0,65 y demás, de que nuestros números estén sobredimensionados por cualquier eventual falla que pueda ocurrir por otra cosa que no hayamos tenido en cuenta en los cálculos. Los cálculos son precisos, pero como les digo, hay un montón de factores que pueden no estar teniéndose en cuenta y pueden afectar a la soldadura en sí. Entonces decimos, bueno, en los trabajos de taller se pueden tomar valores admisibles, esos RO admisibles que hablábamos antes. Ahora directamente medio como que nos olvidamos, yo les expliqué el concepto para entender el fundamento, pero nos olvidamos de toda su teoría y decimos, bueno, si el cordón va a resistir a la tracción, ese RO admisible va a ser de 10 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Si va a resistir a la fracción, va a ser de 9. Y si va a resistir al corte, va a ser de 7,5. Fíjense que está en concordancia con los valores de multiplicación de 0,8, 0,65 que hablábamos antes, ¿sí? Esa reducción de la tensión admisible que va a soportar ese cordón. Entonces, ¿qué es lo más importante de ustedes como técnicos de entender el concepto? Es detectar a qué esfuerzo va a estar sometida esa pieza o esa unión soldada. Y en base a eso vamos a poder afectar o vamos a poder tomar como RO admisible uno de estos 3 valores y poder plantear todos nuestros cálculos. ¿Sí? Acá. No, no es este. Bueno, acá están todos los tipos de soldadura. Tenemos en solape, a tope, con bisel, doble bisel, ¿sí? Medio bisel, en ángulo. Esta, que se llama, es una soldadura con relleno interno. Hay un tipo de soldadura que se llama soldadura tapón, ¿sí? Que está normalizada, en donde, por ejemplo, bueno, acá se hizo, por ejemplo, una sección rectangular, pero podríamos hacer 4 agujeros y rellenar esos 4 agujeros con soldadura, y de esa manera podríamos hacer una soldadura longitudinal, transversal, y asegurar el centro, si fuera necesario, si no nos dieran los cálculos, con 3 o 4 agujeros rellenados con soldadura y soldar la zona interna de la unión soldada. Ante el ejercicio. Denme un segundo. Que no tengo el ejercicio. Acá está el ejercicio. Bueno, ¿cómo se lo da José? ¿Querés explicarles vos? O sea, yo les puedo explicar el ejercicio cómo se resuelve, pero no sé cómo le das el ejercicio, si lo explicamos como un ejemplo, si lo hacen ellos con los cálculos, ¿cómo hacemos? Sí, no, directamente, ¿cómo hacen ellos? Como ya tienen el material, para pues yo no lo veo muy bien, porque está chiquito. Ahí está. Chico normal, digamos, ahí está. Como ellos tienen el material, lo único que hay que hacer ahora es explicarlo. Porque ya lo que es la parte de redactar no le hago escribir nada. Sí.
algunas ecuaciones, algunos conceptos básicos, en este caso no hay mucho para explicar. ¿Qué aclararía? Lo único, que hay una vista superior, que el tipo de esfuerzo de la solicitación estás traccionando el material de un lado y lo estás teniendo empotrado o traccionando del otro lado. ¿Está bien? Que es de solape, más allá de que está bastante entendible. Esto es una vista lateral, o sea, esta pieza una vez que está solapada, la miramos lateralmente. ¿Y para qué es la vista lateral? Porque acá abajo el segundo cordón estaría escondido, el cordón CD no lo veríamos, que es el que está señalando. Ah, perdón, vos tenés yo tengo mi mouse y el mío no ven el tuyo. Ahí abajo donde está señalando Matías hay un cordón que no se ve, entonces esa vista lateral nos permite ver ese cordón. Y en la imagen siguiente nos muestra una segunda opción, ya en vez de hacer la soldadura en la parte trasera y frontal, digamos, hace dos soldaduras, dos cordones laterales, e incluso después hace una combinación, en la otra hoja que después voy a mostrar, donde ya muestra, bueno, no sé si la tenés a mano. Déjame que la tengo, porque con este que Sí, está en pero no está por celular, orden, ese es el problema. Me parece que es a nivel cálculo, más que nada. A ver, ahí, no, o sí. Sí, ahí arriba. Ahí está. Y ahí muestra la combinación de si la hiciéramos con las laterales y la superior y la inferior, por decirlo así, a los cordones. ¿Está bien? Volviendo al anterior, y no me quiero pisar porque ya que viene Matías explicando, lo digo rápidamente, un par de tips les tiro, pero ustedes en la, pues no tenés mouse, tampoco puedo mostrar mucho. Pero esa ecuación que dice S igual a 5000 sobre 10, la primera, es la primera ecuación que hemos hablado cuando vimos el primer tema 1, bolilla 1, cuando hablamos de la famosa ley de Hooke. Tensión igual a fuerza sobre área, con la única diferencia que ahí está despejada la tensión y está puesta del lado de abajo, o está despejado el área, mejor dicho, y lo que hace es un cálculo de sección. ¿Está bien? Pero siempre es la misma ecuación. O sea, yo ahí, ¿qué agregaría si ustedes estuvieran ahí en el teórico? Pondría ρ, que es como le llamamos nosotros, igual a F sobre A. A de área, ¿no? O S, pongan si quieren, pongan la letra sección. Y lo que hace es determinar una sección. ¿En función de qué? Como dijo recién Matías, hay un valor estimado de tensión admisible que en función del material de aporte que nosotros estamos utilizando es de 10 kilogramos sobre milímetros cuadrados, con el cual nos está limitando a un valor de resistencia. ¿Qué es lo que dijo Matías? Que justamente nosotros no estábamos muy de acuerdo porque es medio bajo, pero también lo dijo, es positivo porque es muy conservativo. ¿Por qué? Porque todos los aceros que ustedes usen, sobre todo los aceros soldables, que son de muy bajo contenido de carbono, eso creo que no lo aclaró, y está bueno que lo aclaremos ahora, sí. Siempre que vamos a soldar una pieza, tenemos que tratar de que sea un material con el menor porcentaje de carbono posible. Por eso que uno muchas veces dice que es soldable o no soldable, de ahí surge la frase. Y si es no soldable, perdón, y si es soldable y tiene bajo contenido de carbono, un 10-10, un ejemplo, justamente un acero que tiene una tensión de fluencia bastante baja. ¿De qué podemos estar hablando? De unos 20, con suerte, ahí tengo la tablita por ahí la busco, si no, ustedes creo que la tienen, Sí, pero debe 18. estar cerca de los 18, 20 kilogramos milímetro cuadrado. Supongamos que esté en 20, que va a servir como ejemplo claro, y le aplicásemos un N de 2 a esa tensión de fluencia para que pasara a que sea nuestra tensión admisible, 20 dividido 2 es 10. O sea que no es alocado decir que a la tracción, por eso habla de sigma y no habla de tau, se considera un sigma admisible de 10 kilogramos sobre milímetro cuadrado. No sé si quedó claro la intuición que uno debe tener al momento de decir, bueno, pongo 10 y no me estoy quedando corto. ¿Por qué? Porque estoy contemplando todo lo desfavorable de lo desfavorable. Por encima de eso tengo cosas positivas, tengo ventajas. ¿Cuáles pueden ser? Esto es para un material de aporte, obviamente, de un elemento soldable, que no es nada raro. Si yo tengo que soldar algo con otra tecnología,
llámese una fundición, uso un electrodo especial para fundición, tengo que hacer una soldadura de un aluminio, uso materiales de aporte distintos. Entonces, estos ejemplos son siempre cuando uno habla de los famosos punta azul, que tiene una codificación, o sea, que ya internacionalmente se los conoce con ese nombre, es porque es el electrodo más utilizado y es el que consideramos en estos ejemplos con 10 kilogramos sobre el milímetro cuadrado. Obtenido ese valor de sección, no sé si esta es la mejor imagen para poderlo explicar, yo me iría a una soldadura tope, y creo que ahí sí les quedaría bien en claro, que lo que sería el alto de ese cordón, que acuérdense que podía ser, si era con retoque, el espesor, por el ancho de todo ese cordón que yo estoy haciendo si estoy soldando dos planchuelas de forma frontal. ¿Está bien? O sea, para que quede un ejemplo claro. Entonces, si tengo 10 milímetros de espesor por 50 milímetros de ancho, 10 por 50 es 500, que sería el ejemplo del que estamos viendo. Acá la planchuela, fíjense que tiene 50 milímetros de espesor, perdón, de ancho, tiene un espesor de 10 milímetros, arriba está aclarado. Entonces, ¿qué es lo que nos da como sección resistente? 500 milímetros cuadrados, que es justo el valor que da, por casualidad, ahora que la que nos hace falta es justamente 500, pero ¿por qué? Porque justo estamos poniendo un valor de 10 kilogramos sobre milímetro cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? José, acá yo estoy en el departamento, me van a dejar afuera. ¿Querés terminar de explicarle vos el ejercicio, así yo puedo levantar el circo? Dale, dale, tranquilo. Cortá ahí, Dale. apagá y... Mil gracias, chicos. Un agradecimiento acá al compañero alumno y casi ingeniero. Muchas Y, gracias. y bueno, mañana te cuento en qué terminó el... Ah, el tema que me quedo sin... Para, aguantame. Bueno, dale, anda tranquilo, cortá nomás. Bueno, ahí te hago anfitrión Claro, porque yo. vos estás presentando, cuando vos te salgas, creo que yo solo me voy a hacer anfitrión. Y segundo, para que yo no tenga las imágenes subidas. Ah, pero las tienen ellos. O hago anfitrión a Bueno, alguno de ellos y que me pongan las imágenes. Ahí está. Ahora sí. ¿En qué habíamos quedado? Arranco de cero, porque me agarró Matías medio desconcentrado. Bueno, pero creo que venían bien. Escuché que les explicó los coeficientes, les explicó los tipos de esfuerzo, lo más importante que tenían que determinar, les explicó qué era solape, qué era tope, qué era sin retoque, qué era con retoque, más. Quedaría ya casi más para preguntarle dudas a ustedes que otra cosa. ¿Por qué? Porque la ecuación para el cálculo es bastante sencilla. El que les dijo, apliquen las ecuaciones que siempre han aplicado, tensión, que ya no es más sigma ni tau, o sea, sigma usamos para esfuerzos normales, tau usamos para esfuerzos tangenciales, sea corte o torsión, y ahora aparece una nueva letra que es ρ, en la cual ya se le involucró un coeficiente que está... No está tan fácil. Ahí está. Paso por donde ella quiere, no por donde yo quiero. Que está... Ahí podemos verlo. Ahí se ve, ¿no? Un coeficiente que está comprendido en función del tipo de esfuerzo. Fíjense que dice que en la soldadura a tope, ahí abajo, en función si está sometida a tracción, estamos hablando a tope, tracción, compresión, flexión o corte, ¿está bien? Se le afecta de un coeficiente y ese sigma, como siempre lo conocimos nosotros, pasa ahora a llamarse ρ, ¿está bien? La famosa tensión admisible. ¿Y por qué? Afectada por un cierto coeficiente. ¿Qué hace este coeficiente? Te va achicando, te va reduciendo o te va agrandando, depende para lo que lo quieras ver, te va agrandando el cordón de soldadura en función de lo más crítico que es el esfuerzo. Entonces, si vos aplicás en un corte que es el más crítico, 0,65, ¿qué te dice? El cordón va a ser más largo. Si vos aplicas una compresión, que es el mejor de los esfuerzos, yo lo voy a comprimir a dos placas puestas de frente, te deja que apliques un 0,85. ¿Está bien? Esto como para dar una última estocada, digamos, al tema. Y ya con eso sí nos vamos al problema puntual, que es donde quedamos recién. Y fíjense que lo que hace es lo que acabamos de explicar. Agarra primeramente, hay varias preguntas. Dice, ¿qué pasa con uno en el punto A ahí? Dice, con uno o dos cordones frontales. ¿Está bien? Entonces el cálculo para un cordón y dos cordones
con dos cordones laterales, que sería el dibujo de acá abajo, y una solución mixta, que es la que está en la otra hoja, no me hagan ir y volver, después lo ven ustedes tranquilos, que sería de hacer todos los cordones, hacer los dos laterales más los dos frontales, y cada uno merece un cálculo ¿para qué? Para que nos dé una longitud de cordón. ¿Está? En el primero, como habíamos explicado al comienzo, arranca aplicando el valor de la ecuación de tensión igual a fuerza sobre área, arranca poniendo el valor de la carga, es un dato, la tensión máxima que soporta el material de aporte, es un dato, y que logra sacar un valor de sección, esos 500 milímetros cuadrados. Dice que la longitud de 100 milímetros, el espesor, ¿cuánto nos va a dar? Porque nosotros tenemos ya la longitud dada, 50 más 50 que es 100, entonces hace 500 sobre 100 y nos dice que nos hace falta un cordón de 5 milímetros. ¿Estamos? Pero ¿qué sucede? Como ese 5 no es real, ¿por qué? Porque acuérdense que se considera el 0,7%, el 0,7 por, digamos, o el 70% del valor que nos da, hace 5 dividido 0,7 y nos da 7,1. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Una ¿qué dice? pregunta. Si estamos calculando la sección de un triángulo, la fórmula sería lado por lado sobre 2. Entonces, no sé si sería No, es que no es la necesario. sección de un triángulo, guarda. Está buena Ah, la bien. pregunta porque estabas metiendo la pata con la Bien, bien. idea. Voy a decir de dónde te vas a dar cuenta mejor, porque justo agarramos este que es el ejemplo más complicado. En vez de mirar este ejemplo, mirar el de la soldadura por tope. ¿Está bien? En la soldadura a tope no hay un triángulo. Como en la soldadura a tope, cuando metes un cordón, que habíamos dicho, lo que te garantiza, si hiciste todo bien, es que bajó, respecto de ese espesor T, bajó 0,7 para abajo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces la sección resistente, por eso yo se la expliqué así primero, era todo este ancho por todo este espesor. O sea, vos tenés dos celulares, tengo uno lamentablemente con en la mano, pero si yo tuviera dos celulares, ¿me están viendo la cara mía o no? Sí, profe. Sí. Yo tengo este celular con este otro celular, suponte que son dos celulares, y lo sueldo así de frente, y ahí está justo lo que explicó él también. El celular más ancho, que sería el portaanteojo, claramente no va a tomar toda este área, esta cara. ¿Por qué? Porque tenés que tomar la cara del celular más chico. Bueno, sobre esta cara, esta es la sección que ustedes están hablando, esta es la famosa sección resistente. ¿Está bien? En el caso, y encima Mati no me dejó la hoja para poderlo mostrar, en el caso de las soldaduras... no lo tengo en ningún lado. ¿Cómo está el espesor? Acá lo puedo tener, a ver. Tampoco. Bien. Bueno, me van a tener que creer porque encima no sé cómo hacer para poner el puntero acá. Pero en el caso de la soldadura, la distancia que se toma es desde el vértice de ahí abajo, ¿está? A donde hace la curvita. Este sería sin retoque. Acuérdense que cuando mostraba el ejemplo con retoque queda convexo, perdón, y ahora la estamos viendo cóncava. ¿Se acuerdan de esa aplicación cuando él la dio? En el caso de acá arriba estaría Sí, la sí. cóncava. Esta sería Sí, la sí, sí. convexa, esta es la cóncava. La cota, que no la tengo en ninguna imagen para podérselas mostrar, ustedes creo que sí, o ahora le voy a pedir a Mati que me pase el resto del apunte, se toma desde el vértice de ahí abajo a una línea que se tira acá, que sería una hipotenusa de este triángulo. Y el 0,7 no es caprichoso. ¿Qué es lo que es el 0,7? Porque si los dos lados son iguales del triángulo, pues son iguales o no, la base y la altura de ese triángulo, ¿lo ven o no? Sí. No se puede. Sí. Sí, sí, sí. Pensando, no puedo dibujar sobre esta imagen, ¿no? No. Tener que la descargar, puesta en Paint. Bueno, no importa. Pero ustedes me entienden. Yo sé que me entienden y que me creen. Si tiene igual base, igual altura, ¿qué significa? Que esto está a 45 grados. Y si ustedes hacen el coseno de 45, les va a dar 0,7. ¿Está bien? Ese es el famoso 0,7. O sea, no es que se lo afecta por un coeficiente caprichoso. ¿Se entendió esa parte o no? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, profe. Bien, entonces ahora ya sí nos podemos ir de vuelta al problema nuestro. Pido disculpas, pues estamos cruzados con la hoja, que no sé ni yo dónde está. Ahí estaba, creo que era ese. Ah. Estoy viendo si acá no se ve el espesor, no, tampoco. Acá está. Bien.
Entonces acá lo afectan por el 0,7 y les da 7,1. Dice, con un solo cordón no hubiese sido suficiente espacio, ya que en ese caso 500 dividido 50 da 10. Y ahí se van a la hoja siguiente, déjenme descubrir cuál es, esta. Entonces, ¿qué hacen? Pasan de ese 7,2, 7,1, perdón, fíjense que pasa a 14,2. ¿Está bien? Entonces dice, es fácil comprobar que si la platina soportando el mismo esfuerzo se une por remachado, su sección hubiese tenido que ser mayor por la pérdida que sufre la sección transversal a causa de un punzonado. ¿Qué está explicando ahí? Porque yo como uniones no desmontables, se mete con otro tema que nosotros no estamos viendo, yo lo podría haber remachado, ¿está bien? O roblonado. En el roblonado, ¿qué problema tengo? Que yo al hacer un orificio, al hacer un agujero y meter el roblón, el remache, yo le quito sección resistente. Y eso es lo que está explicando, que esa pérdida de sección resistente haría de que no soportase. Y después dice, pueden ponerse dos cordones de soldaduras laterales de igual longitud, ya que quedan simétricamente colocados respecto a la dirección del esfuerzo, y su cálculo es análogo al interior, con la sola diferencia de que el esfuerzo admisible es de 7,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque este está sometido al corte. ¿Está bien? No sé si Mati les explicó, y es así, no sé si está esa foto, donde estaban los valores de esfuerzo que yo tomaba. Déjenme ver cuál era. No, esa no la tengo, esa hoja. Acá está. Fíjense que acá abajo, ahí está. No. Esta no es la hoja. No, es una hoja que tiene él que yo no tengo. A ver. Me parece que está profe ahí, que él la mostró de acá también. Que tiene distintos Acá valores. está, acá está. Era acá, acá está. No la veía. ¿Ven? Cuando es corte, fíjense que es 7,5. Lo que acabo de descubrir, fíjense que acá es kilogramos sobre milímetro cuadrado, y en el problema hay un error porque decía sobre centímetro cuadrado. Es un error de tipeo. Miren que lo habíamos mirado varias veces y es la primera vez que descubro el error. Acá, fíjense que ahí dice, ¿a dónde está? Ahí está, ¿ven que dice centímetro cuadrado? Hay un error. ¿No ves si ven mi mouse lo ven ahí? Sí, profe. Eso corríjanlo, pónganse en una hojita ustedes, donde dice 7,5 kilogramos centímetro cuadrado es milímetro cuadrado. ¿Qué cosa también es interesante? Porque esto también es una cosa que siempre queda duda, y ya sigo con el problema. Si yo le preguntase a Reina, que ya que lo tengo acá enfrente y lo estoy mirando, abra el micrófono, Reina, y contésteme. Acá estoy, profe. ¿Qué pasó? Bien, tengo este cordón y el de abajo, que no lo estamos viendo, el BD. ¿Está bien? Pero te acuerdas que te abajo hay un cordón, ¿no? Sí. No tenés duda. Sí, sí. Y tengo este cordón lateral y este otro cordón lateral. ¿A qué esfuerzo trabaja este y a qué esfuerzo trabaja este? ¿Cuál es el que trabaja tracción y cuál es el que trabaja corte? Va, ya te dije los esfuerzos. Este es lo que es más real de la respuesta. Ahí están los dos de esfuerzo. Enlace, atracción, ¿puede ser? El AC, perfecto. El AC y el BD, que no lo estamos viendo, trabajan la tracción. Y el CD y el AB trabajan al corte. Agéndenlo todo, porque ese es el ABC. Ya saben, entonces ya saben todo. ¿Por qué? Porque después es fácil. Si vos los tenés a tope, cuando las estirás es atracción, cuando las comprimís es a compresión. Listo, está fácil. Cuando nos vamos a solape, si vos mismo me estás diciendo el AC trabaja al corte, perdón, a la tracción, estamos sabiendo que el AB y el CD trabajan al corte. ¿Está? Y ya está. Ahí ya tiene todo el secreto. ¿Qué hace allá abajo? Aplica la misma ecuación de recién. Los 5.000 kilos dividido los 7,5. O sea, es más conservativa lo que explicamos al comienzo. Ahora no te dice, che, se la banca 10, se la banca 7,5. ¿Por qué? Porque no nos vamos a arriesgar por los cordones que están trabajando el corte. Por ende te da, cuando le aplicas por el 0,7, te da un valor de 7 milímetros. Creo que antes había dado 10. Ese 7, cuando vos lo dividís ahora, la longitud, te da 96 milímetros. Pero esos 96 vos los podés dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque vas a soldar el AB y vas a soldar el CD.
y acá qué precaución hay que tener, la que explicó Matías, que ese valor multiplicado por 50, o dividido sería, multiplicado por 50, no supere, vamos de vuelta, que el valor del espesor en realidad multiplicado por 50 sea mayor, que sea más grande que este valor que nos dio, ¿está bien? Que está próximo a 100. Y sí, el otro da como 500, porque 10 por 50 es 500. O sea que claramente está dentro de lo aceptable, o sea que son cordones que van a trabajar correctamente. Entonces ahí el último está aclarado, que dice que esta longitud, acá está lo que dice, que lo divide en dos mitades, lo que acabo de decir, de 48 cada una, y teniendo, lo que explicó también Matías, al inicio y al final de la soldadura vos lo considerás completo, hay unos pequeñísimos errores, desde que vos empezaste el punto de soldadura, arrancaste, se genera como una falla igual cuando finalizás, con lo cual se le adiciona, se le agrega una cierta longitud. Esa longitud es de 7 milímetros que sería el ancho. ¿Está bien? Eso viene de la ecuación de longitud útil y que se digo, que esa sí no la tengo acá. Es la longitud real y longitud útil. ¿Está bien? Entonces, a la longitud real, la que ustedes tienen que calcular, se le tiene que adicionar 2 veces A. Entonces se hacen 7 más 7 da 14. 48 más 14 da 62. Entonces vos, si vas a poner los dos cordones laterales, tenés que ponerlo de 62 milímetros cada uno. ¿Se entendió más o menos? ¿O es muy complicado? Y el punto C, ni se lo explico para no terminar de complicar en la cabeza, pero es lo mismo. En el punto C, ¿qué está haciendo? Está haciendo todo. Sueldo los dos laterales, sueldo arriba y abajo, ¿está bien? Y divido, lo que hace es dividir la carga como si fuera 2500 y 2500. Ya de arranque divide la carga. Y ahí hace la representación y el cargo. Pero ni se metan en eso, no nos vamos a meter tan complejo. Yo con que se haya quedado claro, volvamos a foco a cero, con que haya quedado claro esto, qué es una soldadura solape, qué es ancho, qué es espesor, qué es carga aplicada, qué es la tensión admisible producto del tipo de esfuerzo que vamos a tener solicitado y producto del tipo de material de aporte. Por eso es 10, no es caprichoso el número. ¿Estamos hasta ahí? Voy a calcular una sección, y ahí que no meta la pata el compañero cuando hace rato me dijo el área de un triángulo. Acuérdense que es una sección resistente y la mejor forma de acordarse, acuérdense en el ejemplo de la frontal, que es esta cara, toda esta cara es mi sección resistente. Si era frontal sin retoque, era 0,7. Si era con retoque, yo le doy de un lado y le doy del otro, tengo el espesor completo de la planchuela. Entonces puedo considerar que mi cordón tiene el ancho completo de la planchuela, en este caso es 10 milímetros. Por eso a nosotros nos dice que es 0,7 y no es 10. De ahí sale el famoso 7,1. ¿Estamos hasta ahí? Y bueno, no sé si quedó alguna duda, alguna consulta. Creo que Matías habló demasiado en todo lo que explicó. Profe, tengo una duda ahí en el ejercicio. Sí. La longitud que figura ahí, ¿esa la pone lo que solapa o la pone el ejercicio a los 100 milímetros? No entendí cuál parte. Acá abajo de la fórmula de la sección. Dice siendo Estás dos la obligado, ¿por longitud. qué? Porque si arrancás con el A, acordate que tenés 50 milímetros. Sí, Entonces vos, por más onda que le pongas, que eso es lo que explica el ejercicio. El ejercicio, ¿cómo arranca? Acá tenés una limitación física, sería, eso es lo que te dice. Si vos querés hacer un solo cordón de 50 milímetros de longitud, porque es lo máximo que tiene de ancho tu planchuela, ¿está bien? Ese 50 que está ahí. sí, Bien. Con un solo cordón de 50 puesto, supongamos que hacemos el AB de sí. manera frontal ahí en solape, cuando hacemos los cálculos no nos da. Entonces te Ah, obliga claro. a poner dos cordones. Ah, claro, por eso le da los 100 milímetros. Y ahí, claro, el 100 surge de físico, o sea, es una longitud física que te da porque vos vas a hacer dos cordones frontales. Claro, En el ahora caso de sí. los laterales, vos lo podrías haber hecho más corto. Está bien que acá no está acotado, debiera haber alguna cota que nos ayude, y debiera decir que la distancia AB, suponte, de solapado, es de 100 milímetros. Suponte que de acá hasta acá hayan 100, ¿está bien? Entonces vos que Sí. podrías decir, que de los 100 que tengo acá, no voy a soldar 100. ¿Cuánto voy a soldar? Y voy a soldar
lo que me dice esta hoja, que son 62 milímetros, ¿me entendés? Claro, sí, sí, ahora sí. 30% de esos 100, o sea, si tengo 100 para soldar, no voy a utilizar los 100. O podés hacer, como dijo Matías, un cordón de 30 en toda esta punta y un cordón de 30 en la otra punta, y dejar la zona Claro, central sin cordón. distribuido. Claro, lo haces distribuido. O lo haces distribuido en 3 cordones de 20. Haces 20, 20 y 20. Esas aplicaciones, fíjate que se dan mucho cuando uno agarra dos caños, dos perfiles, y los quiere vincular para hacer una estructura. Fíjate que nadie te mete un cordón de punta a punta. Sí, Te meten cordones de 50, 70 milímetros, espaciados, suponte 1 metro, y los ponen generalmente de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque también los mismos procesos de soldadura, vamos a hablar un poquito de la teoría, lo que explicaba recién Matías, genera que la pieza tire. Por eso generalmente se puntea, y muchas veces ese punto lo único que hace es sostenerlo físicamente. Y empezás a cordonear en ciertos lugares, por una cuestión de irlo llevando para que el material vaya trabajando en forma pareja. claro. Y lo que me dijo, que no me olvidara de aclararle, ya me estaba olvidando, es porque, Maya, que creo que lo dijo bastante, y ustedes eso lo tienen claro, lo hemos hablado un montón de veces, qué diferencia hay entre un 10-10, un 10-45, un 10-70, vamos a un 10-70, que es algo que ustedes ya conocen, creo que hemos hablado bastante de los resortes, los paquetes de elástico, un ejemplo, es el por qué yo no puedo soldar una hoja de elástico. Hay un montón de gente que lo intenta, ¿eh? El tipo que no está escuchando esto claramente lo haría. ¿Y cuál es el problema? Que el altísimo contenido de carbono que tiene hace que cuando vos lo sueldes, ese famoso sac, esa zona afectada por el calor, hace que se genere una especie de templado. Pero es un templado no armonioso, no establecido por vos. No estás bajo condiciones ideales. No estás elevando la temperatura a donde vos querés, por encima del eutéctico, bueno, un montón de cosas que ustedes ya conocen de otra materia, de materiales. No estás yéndote a una utilización completa y no estás produciendo un enfriamiento tal como lo establece, bueno, creo que ahí un poquito en la, ¿cómo se llama? En la tabla que yo les doy, sugiere valores de temperatura de templado y temperatura de revenido. Bueno, justamente si vos no haces esas condiciones ideales, ahí está, no me salió la palabra recién, este tipo de temple bajo condiciones no ideales genera justamente la famosa fragilidad. Y por eso toda la rotura, y con esto creo que podríamos concluir el tema, ¿dónde se producen? Pregunta de examen, justo al lado del cordón de soldadura, donde está la famosa SAC, zona afectada por el calor. ¿Quedó claro ahí? Sí, sí. Profe, ¿Alguna duda? ¿esto aplica para soldadura con electrodo, el ejercicio o otro tipo de soldadura también? Aplica muchos tipos. Todo lo que es soldadura por arco, que en el caso de la TIC y la MIG, si vos te pones a ver, también hay un arco, lo que varía es el tipo de forma que vos generás la atmósfera. Acá vos la generás a través de un recubrimiento pastoso, como dijo él, que esté en Claro, seco. Y en el caso de la MIG perdón, la TIC no, la MIG y la MAG, vos lo generás a través de un gas inerte o activo, pero el aporte del material, fíjate que es el mismo. Por eso yo aclaré en el caso de las MIG, fíjate que tenés incluso diferentes tipos de diámetro de alambre, donde si vos sí, vas a hacer soldadura, donde te hace falta, claro, donde te hace falta mucho aporte, aumentás el diámetro, tenés que cambiar la boquilla de salida, y modificás todos los parámetros, como le había explicado en el caso del robot. Nosotros de la facultad les puedo mostrar, tengo los distintos diámetros de boquilla, tengo, bueno, y ahí podemos hablar un poco de los distintos tipos de amperaje en función del material a soldar. Bueno, podés modificar y setear todas las variables, pero aplica sí, perfectamente. O sea, vos podés. porque he escuchado como que por ahí la soldadura de electrodo es como que es distinta a la MIG, como sería a la fuerza de soldadura, pero con el ¿Sabes que eso es cálculo un es el tema mismo. discutible? Es un tema que incluso yo lo discuto mucho ahí en el cole cuando estamos trabajando. Si vos me preguntás a mí, yo en muchas situaciones considero que es más efectiva por electrodo. Para mí Ajá, tiene más penetración, sí. Si vos trabajás bien previamente el material, por eso se hace mucho hincapié acá en los ángulos, bueno, un montón de cosas que es imposible de dar en un día. Pero fíjate que tenés soldadura en B o soldaduras en X, entonces vos ya le das la forma al material para obligarlo
a que esos canales te admitan el aporte del material, y por ahí incluso la muñeca del soldador, cuando es electrodo, estoy hablando, es Sí, como que te va llevando, te va generando una penetración mejor al momento del aporte del material. Se logran cordones mucho más limpios, si me preguntáis, más prolijos con MIG. Posiblemente. Yo tengo chicos claro. que sueldan bien. Otro amigo mío, muy amigo de Matías, suelda que es un fenómeno. O Ismael, tengo dos o tres ahí en la facu, son grandes soldadores, digamos. Y ellos comparten conmigo esto. Muchas veces cuando tenemos que pensar en hacer soldaduras sobre piezas que van a tener ciertas solicitaciones, sobre todo en espesores grandes, estamos utilizando electrodo. Si vos me preguntás, cuando estamos en espesores arriba de los 5 o 6 milímetros, ni hablar de 10, 12 milímetros, lo metemos con electrodo. Claro. Logramos cordones que te puedo garantizar que quedan muchísimo mejor. ¿Alguna otra pregunta, alguien? Sí, José. Ahí en la parte donde se parte, Sí, lo que decía es en la parte donde se hace grueso el grano. sí. Eh, em, Acá en la fábrica hay unos caños hidráulicos que se sueldan y normalmente uno los ve que se parten a mitad de la soldadura. Se le suelda uno o un codo o un flanging en la punta del caño para el conector sería y se terminan rajando al medio de la soldadura por lo general. Al medio del cordón. Sí. Bien, ahí lo que me suena, si me preguntás si rápido, le están escapando el material de aporte. ¿Por qué? Porque la resistencia mecánica del material de aporte está muy por debajo del material modificado. ¿Me entendés? O sea, ¿qué está fallando? No sé qué material es, no sé qué tipo de acero es el que está hecho el acople o la pieza que me estás nombrando, pero debe ser un acero de alta resistencia, posiblemente, y lo estás soldando con un electrodo, con un material de aporte, ¿es conmigo o con electrodo de mano? Y han soldado con MIG, con electrodo SG1, te sé decir el nombre porque en sí de soldadura no conozco mucho, y Sí, con sí, tienen una electrodo codificación, 63, no sé cuántos son, 63, 40. SG1 lo llaman a esos, a los que usaban ahí. Y después, ahora están soldando con la eléctrica por arco directamente, que Chame, son pero ¿y qué caños. material es? ¿Qué son el material, lo que están soldando? ¿Qué es lo que es? No, no te sé decir bien el material, sé que son caños Schedule 180, algo así, tiene una pared como de 6 milímetros y son Sí. para alta presión. Me llama la Son, atención. O sea, el tipo de falla, claramente, porque eso no trabaja. Habría que ver qué tipo de esfuerzo, por qué se corta. Es raro. sí, bueno, Porque se ahí rompe lo que por pasa es, presión, se rompe por flexión, trabajan la lo que pasa, fatiga. ahí trabajan un poco, o sea, hay mucha vibración, trabajan a Sí. 250 bar y tenés golpes de ariete, hay a veces, digamos, hay mediciones que han sabido llegar como a 600 bar los golpes de ariete. Entonces, ¿Y eso por qué? toda la Por cañería, cierre muy violento. Tenés que hacer aperturas y cierre más lentos. sí, se ha mejorado mucho. Ha venido gente de Bosch y ha hecho estudios, ha traído su máquina, digamos, para hacer todos los estudios de eso. Pero son prensas hidráulicas, pinzas de clinchado, en donde se usa todo eso. Y Y ahí en la las mejora, prensas, lo más rápido que tenés que hacer es disminuir la velocidad de cierre. Si vos las válvulas de sí, cierre las haces más lentas, va a sí, eliminar el problema del golpe de ariete. Eso es lo primero que va a eliminar. Y ya ese golpe eliminando la sobrepresión, ya eso primero que las vibraciones se generan justamente por el golpe de ariete. Si vos no sí. tuvieras eso, no tendrías vibración. Se ha trabajado mucho ya en el TMS y es como que ya más no, en esa parte que es configuración de máquina, digamos, no lo he podido bajar más por el tema tiempo de ciclo de máquina. Entonces ya si empiezo a dejar a que trabaje más suavecita máquina, ya, digamos, no llegan con producción.
Y los caños hemos cambiado por otros caños un poco más reforzados a los que eran originales, pero siempre lo que noté en sí es al medio de la soldadura, de la costura justo al medio, es donde siempre se cortan. Y la que te queda es reducir diámetro. Bueno, te lo dije que mientras más chico es el diámetro, la presión menos lo afecta. Sí, sí, Entonces, bueno, si vos en lográs eso no. reducir el diámetro, chao. Podría ser, no sé de qué diámetro Sí, estás hablando. sí, no, esto tendrá 1 pulgada más o menos, O una sea que pulgada tiene y media muchísimo como mucho. espesor. Si me estás diciendo en 1 pulgada, espesor de 7 milímetros, es muchísimo. Sí, más o menos son de 6, 7 milímetros por ahí los caños. En 1 pulgada es Lo que muchísimo. pasa también, sí, sí. Y para que te den Claro. una idea, por esos caños pasan el caudal de 2 bombas de 140 litros por minuto, son las bombas. Trabajan 2 bombas en paralelo. Sí, tenés muchas limitaciones. Cuando querés jugar para un lado, reducir Sí, sí, diámetro, va a tener problemas con los sí. caudales. Cuando reduzcas los diámetros, van a aumentar las presiones. La temperatura. Sí, no tenés Así que mucha. ya me voy a poner a buscar si tengo alguna foto, te envío. Fíjate, eso te iba a decir, o si tenés una pieza rota, cuando vayan al final, llévamela y la miramos. Sí, bueno, ahí ya tengo que ver, porque acá en la fábrica hoy en día para sacar algo es muy complicado. Ah, está bien. Bueno, Necesitamos ¿qué se como puede 4 o sacar 5 nosotros? firmas. Podrían hacer un estudio de soldadura, profe, con tinta o algo. Sí, pero si ya están rotos, habría que ver más, Se- me gustaría ver el tipo de fuerza, me gustaría ver otras cosas. a la vista ya se ven eso. Y en cuanto a Por eso, soldadura, sí. mañana me voy a acercar a la máquina que suelda, tiene unos rodillos. Suelda con 5000 amperes, suelda lo que es el tambor de los lavarropas. Mando ahí en el un videito en el grupo de los soldadores. Bueno, todo lo que sea aporte suma. ¿Algo más, gente? ¿Nada más? ¿Ninguna consulta? Bueno, mañana me comprometo, es más, le voy a pedir que me hagan el favor a ustedes porque me voy a olvidar. Mañana a la mañana voy a estar en Villada. Manden un mensajito